teniente alcalde de Denia, que luego nos comentará una iniciativa de su grupo que van a presentar al Pleno de Denia que tiene que ver con los delindes actuales que hay en el término de Denia. Después nos hablará José Ortega, abogado, que es secretario de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, y él nos explicará, según sus criterios, en qué nos puede afectar o en qué nos afecta la reforma de la Ley de Costas. Antes que nada, pues bueno, de la última asamblea a esta han sucedido algunas cosas, algunas muy importantes, como que se ha reformado la Ley de Costas. En mayo, a finales de mayo, se publicó la reforma de la Ley de Costas. Antes, en la asamblea anterior, ya vino el señor Ortega, nos explicó, había un borrador de esa ley, entonces nos explicó él su opinión sobre ese borrador, y hoy creo que nos podrá concretar un poco esas opiniones que en su día en la asamblea anterior nos dijo. También pues la Junta Directiva ha tenido actividad de peticiones, una queja, comité de peticiones del Parlamento Europeo. Una petición que se documentó, se hizo un vídeo, se presentó aquí en una asamblea extraordinaria y bueno, la asamblea aprobó que se hiciera esa petición, ¿no? Efectivamente, esa petición llegó a Bruselas, el comité la recogió, y en octubre o noviembre del año pasado, después de la asamblea que tuvimos, nos llegó la contestación a esa petición. Yo no sé si recuerdan en qué consistía la petición. Básicamente, nosotros nos consideramos perjudicados por las acciones del Estado en las costas de Denia, ¿no? Una serie de acciones y de proyectos que consideramos que han perjudicado y han producido daños en las playas de Denia. Empezando pues con la construcción del puerto y las sucesivas ampliaciones del puerto de Denia, obras necesarias por otro lado, pero que deben de conllevar pues medidas de corrección de las posibles afecciones que puedan producir luego pues a las playas, por ejemplo, regresión, ¿no? Durante los años 60 y 70, en las playas de Leses, la playa donde estamos, hubieron una serie de concesiones de extracción de áridos, concretamente de arenas, que se utilizaron para la fábrica de cementos, que está cerrada cerca de la Pedrera. Bueno, pues esas fueron concesiones que durante un montón de años fueron llevándose camiones aquí de arena, de las dunas, e incluso bueno, tenemos testimonios de personas que conocieron aquello, que incluso la recogían hasta de la orilla del mar, ¿no? Las máquinas. Bueno, pues eso también ha generado o ha facilitado la regresión. Ha habido también concesiones de extracción de áridos, de gravas, en este caso de la Almadraba, también para la construcción, concesiones también del Estado español, de costas. Bueno, pues todo esto es lo que se denunció en esta petición, y en resumen, bueno, aquello se expuso, pero bueno, yo por hacer un resumen y recordarlo, al final lo que nosotros solicitábamos lo resumíamos en 4 o 5 puntos, lo encuentro, y era: solicitamos al Parlamento que intercediera ante el gobierno español para que, 1, resolviera la grave degradación ambiental que se encontraba en las playas de Denia, sobre todo las del norte de Denia, y en especial la grave e imparable regresión de estas playas. Solicitamos que se finalizara el proyecto de rehabilitación de las playas de Almadraba y Les de Leses. Saben ustedes que se hizo un proyecto en el que bueno, pues el proyecto inicialmente había un montón de espigones y un montón de metros cúbicos de arena, lo fueron reduciendo con una serie de cuestiones económicas fundamentalmente, y luego porque no encontraron arena, no podían disponer de la arena que según el proyecto necesitaban, y al final ese proyecto es incompleto, no llegaron hasta donde tenían que llegar, que era básicamente hasta el camping y los palos. Pues, y lo han dado por acabado. Ese proyecto incompleto lo han dado por acabado.
pues entonces nosotros solicitamos que ese proyecto que realmente se acabe. También solicitamos que se hiciera una reforma en profundidad de la ley de costas, que se suspendieran todos los deslindes y no se iniciaran nuevos expedientes de deslinde hasta que no se restauraran las playas tal y como estaban antes de las actuaciones del Estado. Bueno, esto era el resumen lo que nosotros pedíamos al comité. El comité efectivamente recogió nuestra petición y en otoño del año pasado, en otoño-invierno, nos contestaron y básicamente nos dijeron, pues lo resumo, vinieron a decir que en el tema de la indemnización que nosotros siempre hemos pedido en las actuaciones de costas, cuando han considerado que había que cambiar el deslinde, había que hacer un deslinde y aceptar y ocupar las zonas que hasta ese momento eran dominio privado, pues en el tema este el comité opina que, bueno, pues que, perdón, a ver si lo encuentro, la contestación. Dice que la Comisión no está en condiciones de tratar las cuestiones relativas a los derechos de propiedad que se deriven de la ley de costas. Y así lo ha expuesto muy recientemente en la respuesta por escrita a otra pregunta parlamentaria, el número del 2011. Y en cuanto, por resumir, en cuanto a las cuestiones planteadas en la petición, las que he leído, que nos ocupa, que quizá pudiera incidir en el ámbito del derecho de la Unión Europea, dicen que son muy anteriores a la adhesión del Reino de España. La Comisión carece de razones para seguir adelante con este asunto. O sea, que como eso es antes de que todo esto se hizo antes de que España fuera miembro, pues nosotros no entramos en esta historia. Bueno, el caso es que nos han dado una larga cambiada y nos han enviado algo raro. Nosotros pensamos en, bueno, por lo menos contestar y decir que, bueno, que estas actuaciones se siguen prolongando en el tiempo, porque claro, pues las corrientes siguen ahí, o sea, si son desviadas por el puerto, pues siguen incidiendo en la playa, ¿no? O sea, que ya no es un tema del siglo pasado, sino es un tema de que se mantiene, ¿no? Igual que, bueno, pues todos los efectos de regresión que se han producido por la extracción de árido, pues están ahí, pero son permanentes, entonces esto no es algo... Bueno, contestaremos y simplemente, bueno, pues para que tengan alguna respuesta del escrito este, ¿no? En cuanto a la reunión de hoy, en la convocatoria hablamos de dos temas. Hablamos de la reforma de la ley de costas, por eso hemos invitado a José Ortega, y hablamos de otra cuestión. En mayo de este año se ha aprobado lo que se denomina el régimen urbanístico transitorio de Denia. Esto es un documento que lo que intenta es suplir un vacío de legislación que hay en Denia en estos momentos hasta que se apruebe el Plan General de Ordenación Urbana. El problema no está en sí en el documento, sino que está en que este documento, pues para definir el término de Denia, toma como límites los deslindes provisionales de costas, deslindes que vienen desde el año 95 y que aún no se han hecho como definitivos. Entonces, pues un deslinde que es provisional, que seguramente estará caducado, porque después de 18 años, si no lo han convertido, si no lo han hecho definitivo, pero bueno, como ahí sigue esa provisionalidad, pues en los documentos que utiliza urbanismo, pues aparece como límite del término de Denia. Entonces, de alguna forma, pues esto lo que está es haciendo definitivo un deslinde que es provisional, pues claro. Pero es que además en la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pues también considera estos deslindes provisionales. Yo únicamente quiero transmitir un poco la iniciativa que estamos tomando desde el Ayuntamiento, desde la modificación, no antes de la modificación y desde la modificación de la Ley de Costas aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. Tenemos que decir que sabemos todos que Denia tiene más de 20 kilómetros de costa, por tanto estamos en todo el ámbito afectado, en todo el término municipal, y estamos afectados en muchos documentos que son oficiales porque hay que hacer un plan de ordenación urbana nuevo. Nosotros hemos, desde las iniciativas que estábamos tomando,
tenemos que decir que voy a hablar sobre 5 puntos. Primero, la primera iniciativa desde la modificación de la ley. Hemos ya aprobado en el Pleno Municipal todo el solicitar al Estado, la Dirección General de Costas, que se aplique la disposición transitoria respecto al tramo desde Denia hasta Javia, hasta el término municipal de Javia, que también la Dirección General de Costas entendía que debía pasarse la servidumbre de protección de 20 metros a 100 metros porque en el momento de aprobarse la ley de costas en el año 88 pues no se consideraba suelo urbano. Por tanto, con la disposición transitoria de la modificación de la ley, ya en el Pleno Municipal del mes de julio se aprobó solicitar esta disposición transitoria y por tanto que se adapte a todos los vecinos desde el casco urbano hasta el término municipal de Denia y se aprueben los 20 metros de servidumbre. A partir de aquí, de la modificación, entramos en otros puntos que es la iniciativa que estamos terminando, que se están terminando los informes técnicos y jurídicos de los que esta semana han pasado borradores y por tanto estamos ya perfilándolo para que llevarlos en el Pleno Municipal de final de septiembre y que afectaría, un punto segundo, que afectaría a la línea portuaria dentro del casco urbano para que se modifique también la línea de costa respecto al puerto para que pase el paseo, todo el paseo, la zona de paseo que también está modificado en la ley de costas, pase a la línea exterior del paseo, es decir, más cercana al borde del mar. Por esto también, y por tanto se proceda a un nuevo deslinde único, con las características de la nueva modificación de la ley. El cuarto punto sería sobre los deslindes anteriores, ya aprobados por orden ministerial, para que se proceda también con esa modificación de la ley. Y por tanto, tanto como nos han dicho desde el Consejo de Ministros, con las ideas que de la ley de costas, pues que se proceda a esa línea uniforme en toda la playa, en todas las líneas de costa, y por tanto podamos también salvar esas zonas que se deslindaron y que entendemos siempre desde, por lo menos yo y muchos políticos desde el Ayuntamiento hemos entendido que estaba mal realizada y que se había afectado a muchos intereses particulares. Y el quinto punto, y toda esa modificación viene también trasladada porque efectivamente en Denia se está elaborando un nuevo plan general. Cuando se solicitó el informe sectorial al Ministerio de Medio Ambiente en referencia a la línea de deslinde, el Ministerio de Medio Ambiente lo único que contestó es que primero se hiciera el plan general y que después ellos informarían. Cuando eso afecta pues, a todos los derechos urbanísticos, a los aprovechamientos urbanísticos y realmente lo que está afectando es a todos los ciudadanos que tenéis propiedades en la primera línea sobre lo que podéis hacer o lo que no podéis hacer. Por tanto, ese quinto punto entendemos que es importante y con esta iniciativa que queremos, con la nueva adaptación de la modificación de la ley, lo que queremos es que el Ministerio, la Dirección General de Costas, pues nos diga qué deslinde vamos a hacer, hagamos un deslinde único, que estemos todas las partes de acuerdo, porque yo entiendo que se puede llegar a un acuerdo y que procedamos y por tanto podamos realizar después un plan general definitivo y no un plan general transitorio que en estos momentos pues la Generalitat Valenciana, que es la competente y la que lo ha realizado, pues nos ha dejado en algunos puntos pues un poco desprotegidos y estamos desprotegidos. Y esta es la iniciativa que queremos realizar desde el Ayuntamiento y creo que es importante porque lo que entiendo yo y entendemos todo el grupo municipal es que estamos defendiendo los intereses de todos los vecinos que están afectados por la ley de costas y lo que estamos también es procurando que nuestro término municipal pues, esté ya delimitado realmente y no tengamos más problemas con la Dirección General de Costas pues, que yo conozco, hemos tenido pues, desde históricamente. Yo también tengo que decir que soy una persona afectada por la ley de costas, para que podáis, y entiendo por tanto el problema y sé la situación como está. A partir de ahí, pues espero ir dando cuenta a la asociación, porque me voy reuniendo con ellos, de toda la iniciativa que estamos haciendo, ya les presentaremos el borrador para que nos den pues, alguna aportación en algún punto para que podamos mejorar el documento y en ese momento llevarlo al Pleno Municipal y ya dar el traslado a la Dirección General de Costas. Bien, gracias Vicente. Si les parece a ustedes, después de la intervención de José Ortega, pues habrá un turno de preguntas y así lo hacemos un poco más
Bueno, pues como decía antes, en finales de mayo, el 30-31, se publicó la reforma de la nueva ley, mejor dicho, la reforma de la ley de costas, y hemos invitado a José Ortega para que nos diga, según su criterio, en qué nos puede afectar, porque no creo que nos beneficie en nada, en qué nos puede afectar esta reforma. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a una nueva ocasión a hablar de los delines de Denia y de la ley de costas. Los ciudadanos estamos en un fuego cruzado de información muy inexacta, por no decir de manipulación mediática, en relación a lo que sea y no sea la reforma de la ley de costas. Por una parte, en ese fuego cruzado está la propaganda oficial del gobierno, que se ha pasado muchísimo tiempo mintiendo al decir que esto era la bomba y que ya estaba todo resuelto, y convenciendo a muchas personas que de buena fe se creen que eso ha sido así, no solamente los afectados, sino también los periodistas, los políticos y todo el mundo. Y por otra parte, el grupo Prisa, que después de Semana Santa sacó una información pretendiendo también desde el otro punto de vista hacer ver que la reforma de costas era lo que tampoco es, cuando publicó aquello de que el gobierno iba a rebajar la protección de las costas de los 100 metros a los 20 metros, de tal forma que hay mucha gente que hoy está convencida, y alcaldes están convencidos, de que el dominio público se ha establecido a 20 metros desde la orilla, contando 20 metros desde donde rompe la sombra, que todo el mundo sabe que eso pues no es así. Lo único que yo creo que podría haber sido un beneficio interesante para los vecinos en esta reforma habría sido una modificación de las definiciones del concepto de dominio público natural. No se ha producido esa modificación. Posiblemente cuando hablamos la última vez, que era el 6 de septiembre, ya os conté que yo había tenido una conversación el día 4 de mayo con el director general de Costas sobre la reforma, y que le pedí que introdujera un cambio, que efectivamente lo hizo, aunque igual no era porque yo se lo pidiera, sino porque ya lo tenía pensado, que es retirar, aunque no con esa claridad, pero en fin, retirar del concepto legal de la playa la luna fija. Porque había un conflicto que consistía en lo siguiente: la ley decía todas las dunas son dominio público, el reglamento decía la duna fija, la duna muerta, la duna que no tiene interacción con la playa no es dominio público, y cuando íbamos a la Audiencia Nacional decía, mira, a mí no me dé usted el follón y no me aburra diciendo lo que pone el reglamento, porque mientras la ley diga que todas las dunas son dominio público, pues entonces esto es una duna, me da igual que se mueva o que no se mueva, que siga siendo igual dominio público. Y ahí había un problema muy serio y muy tonto de un precepto que hay en el ordenamiento jurídico, en el reglamento de costas, que no se cumplía porque los tribunales no querían. Entonces yo le dije, mire, haga usted el favor de acabar con esto y dejar claro en la ley que las dunas que no se mueven no son dominio público, y eso lo ha hecho porque ahora en la definición de playa se habla de los depósitos de materiales sueltos que se encuentren en movimiento o evolución. Quiere decir que son las dunas que se mueven. Y ese es el único cambio que hay en las definiciones, porque en el proyecto que salió del gobierno el día 5 de octubre se había introducido no un cambio en la definición de la zona marítimo terrestre, es decir, alcance temporal. Sabéis que el dominio público natural son dos conceptos: por una parte la arena y por otra parte las olas. Y se había introducido ese cambio en el tema de la arena y no un cambio en la definición del tema de las olas, que seguía siendo los máximos temporales posibles y tal, pero sí que se establecía un criterio muy interesante, un criterio para el procedimiento que se tenía que seguir para determinar hasta dónde llega el máximo temporal o la máxima ola, y era que se exigían un número mínimo de unos máximos temporalazos en un periodo de tiempo, en 10 años, 5 máximos temporales, y eso era un criterio que a ellos les limitaba extraordinariamente. Y casualmente, el día que salió ese proyecto de ley del gobierno al Parlamento, que era un viernes 5 de octubre, yo estaba invitado a una mesa redonda de la Universidad de Granada, en la Facultad de Derecho,
con un montón de expertos y de catedráticos sobre este tema, sobre la reforma de la ley de costas, y ahí estaba Losada, el profesor de hidráulica, que estuvo poniendo un PowerPoint explicando por qué esto no podía ser y por qué eso era una catástrofe y no se podía tolerar desde el punto de vista de la gestión de las costas, aquello de esperar 10 años para determinar la zona marítimo terrestre de tal, que lo quitaron. Entonces, eso se suprimió. Y al suprimirse, lo que ha quedado es la misma definición que había y una pequeña posibilidad de que se establezcan nuevos cambios en el reglamento, porque lo que dice ahora el artículo 3 de la ley es que la zona marítimo terrestre, el alcance de los temporales, se va a determinar según los criterios que reglamentariamente se establezcan. Eso para mí es poco o nada, porque ya existían ciertos criterios, ya existen ahora ciertos criterios a las referencias comprobadas de que se disponga, que es bastante abstracto, pero es, ¿no? Y yo estoy harto de defender deslindes en los cuales dicen la línea va por aquí porque yo digo que el temporal llega hasta aquí porque lo digo yo, por observación directa. Que esto es lo que les gusta a los ingenieros de costas. Entonces, es posible que de la misma forma que hoy los ingenieros de costas hacen caso omiso de ese criterio que está establecido en el reglamento de costas, que usted tiene que tener referencias comprobadas, no puede ser por lo que usted diga, lo que a usted le parezca, es perfectísimamente posible que aunque se introduzcan criterios como no sean absolutamente claros e inflexibles en el nuevo reglamento de costas, que no sirva para nada y que el tema siga igual. Con lo cual, sí que es cierto que formalmente se pueden revisar los deslindes cuando, como consecuencia de las nuevas definiciones de la ley por la disposición adicional quinta de la ley de reforma, dice que esos deslindes se podrán revisar y además de una forma absolutamente mundial y sensacional y única en la historia, se dice que cuando se revise un deslinde, esos terrenos van a ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Digo que es sensacional y mundial y sin precedentes porque eso nunca en la vida jamás había sido así. Con las leyes anteriores, cuando pasaba eso, es decir, que la línea se iba de vuelta hacia el mar, eso quedaba del patrimonio del Estado. Nunca jamás por nada eso lo recuperaron los particulares. A mí esto, francamente, como estoy muy acostumbrado a pensar mal porque me obligan a pensar mal, porque me han dado todos los borrazos del mundo, pues pienso mal. Entonces, antes, en el texto que había que manejaba el Congreso se decía que ahí había que ir a un pleito civil y que ya veríamos lo que hacía el juez civil. Pero eso pasó a ser una atribución automática, una recuperación automática. Teóricamente, eso es muy sensacional y muy conveniente para los afectados porque podemos decir, pues mira, pues entonces vamos a hacer la revisión del deslinde y solamente con que me lo pongan un poco más para allá, pues entonces recupero la propiedad sin gastar más pólvora y sobre todo sin abogados, sin procuradores y sin peritos. Yo pienso mal. A mí me da la sensación de que eso podría quizá ser una herramienta para los amigos. Como no hay una justificación absolutamente brutal en la reforma para que masivamente se vayan a reformar los deslindes, por lo que he dicho, porque no hay grandes cambios en las definiciones, pues digo yo que a lo mejor se puede ser un poco más flexible con algún amigo o con alguna empresa importante o con algún jeque árabe que tenga que hacer unas inversiones en España, etcétera, y quién sabe si esa disposición adicional quinta no va a ser una herramienta nueva de discriminación y de causar desigualdades en España. No es cierto lo que ha estado diciendo el gobierno y los medios de comunicación del gobierno de que nos quedemos tranquilos por el famoso tema de la concesión de los 75 años. No es cierto. Si alguien aquí se cree que el tema está resuelto con la reforma, yo no es que quiera venir con malas noticias, pero me habéis traído para que explique cómo son las cosas. Y no son como las cuenta el telediario.
Lo que dice la ley es que si se hace un deslinde nuevo, es decir, ahora tenemos ya una línea aprobada y hay que hacer otra más, una nueva, porque ha entrado al mar o por lo que se quiera, entonces sí van a ser 75 años. Eso es el artículo 13 bis. Es un artículo nuevo que se ha introducido. Pero eso se va a dar en muy pocos casos, poquísimos casos, o ninguno. El problema es de los que ya tenemos el deslinde en marcha o el deslinde aprobado. Y en esos casos, lo que hay es el artículo 2 de la ley de reforma, que lo que dice es que las concesiones que están ahora mismo en vigor, que se supone que son las concesiones, no se supone, lo pone la ley, la concesión indemnizatoria esta 30 años más 30 años, se podrá prorrogar por un máximo de 75 años, no por 75 años. Cuando digo por hasta 75 años, quiero decir, pueden ser 75 años, o pueden ser 5 años, o pueden ser 2 años. Y además, se prorrogarán, esto creo que ya lo comenté la otra vez, se podrán hacer estas prórrogas por plazos inferiores. Por ejemplo, 5 de 20, o 4 de 5, 5 de 20 no, 5 de 4, 20. Esto de coger y decir a una familia, mire usted, le voy a prorrogar la concesión y le voy a dar 20 años más de concesión en plazos de 5, diréis, ¿y por qué? Bajo mi punto de vista, esto es un fraude de Estado que tiene por finalidad el poder rescatar la concesión a precio económico, porque si yo te doy un plazo de 5 años y al cabo de 5 años me hace falta la concesión, el espacio para hacer un paseo marítimo o una regeneración de las dunas, yo tengo que pagar por ese rescate de esa concesión, te voy a pagar por el plazo que te quede para cumplir esos 5 años. Si llevas 3 años te voy a pagar por 2 años. Y si te la rescato al final del periodo intermedio, pues igual no te voy a dar ni un céntimo. Con lo cual, esto se puede transformar en una herramienta más que se suma a las que ya había para dar lugar a una expropiación sin indemnización o una expropiación con una indemnización muy insuficiente y en todo caso a una burla y a una humillación del ciudadano. Decir al ciudadano, tranquilo muchacho que eso está resuelto, todo lo contrario, es mentira. Mentira. Y hay además una muy mala noticia, especialmente para los afectados de esta zona, que es la siguiente. No había previsto, teniendo en cuenta la mayoría que tiene el Partido Popular en las cámaras, no había previsto que hubiera ningún tipo de cambios en el texto que salió del gobierno. De hecho, yo hablé con la ponente del Partido Popular en el Congreso y con el Senado también, con Vicenta Parisi, y estas dos personas me dijeron lo mismo, no se va a hacer aquí ninguna enmienda ni ningún cambio si no lo autoriza antes el gobierno. Separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial. Si queréis que se haga alguna enmienda, la Plataforma Nacional de Afectados de la Ley de Costas que haga alguna enmienda, habrá que ir a pedírsela al gobierno. Separación de poderes. Entonces, no había, en el programa no había ninguna previsión de que el texto del 5 de octubre se cambiara. Y sin embargo se cambió en el Senado. Pues ahora explicaré dos de las cosas que yo veo que me llaman la atención y que son muy lesivas para los ciudadanos bajo mi punto de vista de las enmiendas que puso el propio Partido Popular en el Senado. Pero ¿qué sucedió en el poder entre esos dos momentos? Cuando la ley estaba en el Congreso, que se suponía que no iba a haber ningún cambio, y que la ley pasó al Senado y llovieron las enmiendas. ¿Qué cambio es el que hubo? Pues que hay un ingeniero de estos de caminos, que es don Ángel Muñoz, que había salido en otoño del 2008, cuando la gran crisis de aquella que armamos nosotros, que salió José Fernández y Cristian Arbona y salió este señor en esas fechas, fue recuperado por el gobierno, fue recuperado por el Partido Popular, ya no me acuerdo quién fue que me dijo, hemos recuperado a este señor
porque necesitamos que haya alguien que tenga visión de conjunto histórica de la casa. A lo mejor esto no tiene nada que ver con este señor, que es muy buen profesional y muy digno, y yo no tengo nada que decir contra él, excepto lavar la cafetería a lo mejor. Pero, qué casualidad que en el Senado el Partido Popular pone una enmienda que dice: en los casos de regresión de la tierra firme, en los casos graves de erosión marina, que igual esto os suena aquí en Denia a vosotros, cuando la regresión sea tan significativa y tan importante como para que pueda poner un poco ya en peligro las viviendas, cesarán todos los derechos de ocupación, la gente se irá a su casa. Aunque no lo pone la ley, estoy sin un céntimo de indemnización. Sin un céntimo. Yo hace mucho tiempo, que vengo diciéndole a los afectados: vosotros tened cuidado, porque los ingenieros de costas tienen un pacto secreto con el mar. Y ese pacto secreto con el mar es que ellos no hacen nada y esperan a que el mar se acerque, y se acerque, y se acerque, y se acerque. Y no seáis tan ingenuos de dejarlo correr, no lo dejáis correr, porque se acerca, y se acerca, y se acerca, y cuando se acerque y haya ya el peligro físico, de no hay peligro físico, como pasó en Guadalajara, usted se va fuera, y aquí no hay más que hablar. Bueno, pues ya tenemos la sanción legal de esto. Casualidad que a este ingeniero que he nombrado hace un momento lo han destinado a actuaciones en la costa. No está en la dirección general, sino en la subdirección general de actuaciones en la costa, que son los que hacen las estructuras, los paseos que se ocupan. Y la otra enmienda que a mí me llama la atención que metieron es la de que los paseos marítimos lo van a pagar los ciudadanos, que también tiene que ver con el tema de las actuaciones en la costa. Todas las obras públicas de la costa se van a hacer ahora a través de contribuciones, se van a financiar a través de contribuciones especiales. Con lo cual, pues bueno, puede ser que este señor no tenga nada que ver, pero a mí me da la sensación de que el Partido Popular, ya después de un periodo de unos meses en el cual se creía que podía gobernar en el tema de las costas, se creía que podía hacer política de costas, bajo mi punto de vista, en algunos aspectos muy importantes, no digo yo que sea en todo, pues ya ha vuelto otra vez a caer, como el otro gobierno, rehén de los 3 o 4 ingenieros de costas que son los que mandan. Y no es que manden sobre el gobierno, es que mandan sobre el gobierno y que mandan sobre las cámaras legislativas, como hemos visto. O como a mí me parece, y si me equivoco, pues nada, pediré disculpas y me he equivocado. Entonces estamos aquí, creo yo, a merced de lo que decidan estas 3 o 4 personas, que por cierto, pues no las han elegido los ciudadanos en las urnas, ni nada que se parezca, pero es como está funcionando. Entonces, pues bueno, hay muchos otros aspectos que se podían citar. Hay un tema que aquí en el Poblets, cuando vine la primera vez, me consultaron que había un problema de una posible amenaza de hacer un paseo marítimo por la servidumbre de tránsito que son los jardines de las viviendas. Esta mañana he hecho un informe sobre un tema, lo he empezado a hacer, en un tema de Altea. Esto tiene que ver también con la reforma y con vosotros. Un tema de Altea en el cual la jefa de costas tiene la desvergüenza de exigirle a una comunidad de propietarios la cesión gratuita de la zona de servidumbre de tránsito que es propiedad privada, ¿no? Esto yo ya lo había visto en San Javier también con la jefa de costas socialista, en este caso con Paca Baraza de Murcia. Bueno, pues esto de los paseos marítimos también tiene que ver con la reforma y con los cambios de la gestión de costas. ¿Habéis visto la disposición adicional, tercera de la ley de reforma, que dice que los paseos marítimos, la ribera del mar se pondrá por el borde del mar del paseo y que los terrenos que hay atrás se podrán desafectar, que esto es una cosa que a la gente pues, le va bien y efectivamente esto es algo que va bien. Esto tiene que ver con otro fraude colectivo tradicional de costas, que es que desde 1988, cuando decía la ley, artículo 44.5, se prohíbe hacer paseo marítimo en la ribera del mar, encima de la arena, ellos hacían los paseos marítimos en la ribera del mar porque era más económico
porque si hacen los paseos marítimos en la servidumbre de tránsito tienen que hacer una expropiación forzosa y pagar el suelo. Entonces, para no pagar el suelo, ellos infringían la ley y luego borraban las huellas del crimen diciendo esto ya no es ribera del mar. Ahora pongo la línea de ribera del mar, el borde del mar del paseo, con lo cual ya no es ribera del mar y yo ya no he infringido la ley. Esto sitúa al Estado, como comenté en el informe que presenté al Parlamento Europeo, una situación de debilidad sistemática, porque cualquier ciudadano puede venir y pedir el desmantelamiento de todos los paseos marítimos que han hecho, porque eso es un gran fraude. Entre otras cosas, porque a los ciudadanos les aplican un principio que dice, usted construye encima de la arena, aunque construya en los 50, y eso sigue siendo dominio público, porque eso es arena. Pero si eso es un paseo marítimo, se aplica el principio contrario, que es el que utilizan para decir, ah no, aquí hemos construido, esto ya no es arena, esto es un paseo, ya esto ya no es ribera del mar. Y por eso es por lo que han puesto la disposición transitoria tercera, que es salvar el, digamos, el poder legislativo, todos los pecaditos que ha hecho la Dirección General de Costa haciendo los paseos marítimos por la ribera del mar. Y esto es una política que, según me decía alguien, ya había iniciado José Fernández, que era el director general de Costa de Cristiana Arbona, diciendo, se ha terminado esto de hacer los paseos por la ribera del mar. Se acabó. Se harán por la servidumbre de tránsito. Bueno, a lo mejor también, esto como no deja de ser un suponer, pues a lo mejor me equivoco. Pero estoy apreciando una tendencia en Costa a actuar de forma, vamos a decirlo dulcemente, de forma mafiosa con los vecinos, diciéndole, usted me tiene que ceder gratuitamente la servidumbre de tránsito, porque claro, como ha terminado esa política fraudulenta, y hacer una política que no sea fraudulenta, y hacer una política conforme a la ley cuesta dinero, porque es expropiar, pues no están acostumbrados a que les cueste dinero, y ahora menos, porque ahora no hay. Y esto lo digo porque a lo mejor podríamos encontrar con que en algún momento vengan aquí en Denia y decir, bueno, pues venga, en la zona aquella que yo veía, del Poblés, se recibe algún requerimiento de decir, usted me tiene que hacer gratuitamente la servidumbre de tránsito. Esto yo no estaría ni la primera vez ni la segunda vez que lo he visto. Lo comento para que lo sepáis. Si no vienen con esto, sensacional y estupendo y divino. Entre otras cosas porque ahora no hay dinero para paseo ni para nada. Pero lo advierto porque también es un tema que tiene que ver con la reforma. Y bueno, ya está. El tema de los 100 metros y 20 metros es un tema que ha causado mucha confusión. Yo creo que va a ser mejor que no me meta a explicarlo porque es un poco técnico y latoso. Si alguien tiene curiosidad especial por saber cómo funciona eso y por qué los 20 metros y 100 metros lo cuento, pero eso tiene que ver con el derecho transitorio y con la determinación de qué anchura debe tener en cada caso la servidumbre de protección, que es de 100 metros, excepcionalmente puede ser de 20, y bueno, no sé si aquí hay mucha conflictividad de ese orden, pero en todo caso no hay que confundir ese tema de que se ha reducido a 20 metros la protección con el tema de que el dominio público se vaya a estrechar, porque el dominio público no se va a estrechar. Más o menos esto es lo que yo veo en titulares. Y como tendréis alguna duda, pues lo mejor sería que si además se hace un poco latoso el discurso. Quiero preguntarle al abogado qué ha cambiado o qué tenemos que tener en cuenta ahora mismo los que vivimos en zona de servidumbre para pedir un permiso de... Lo que ha cambiado la servidumbre de protección, y esto sí que hablamos del tema en la reunión anterior, es que se permiten las obras de consolidación. Antes no se permitían, ahora sí que se permiten. Se condicionan a algo un poco raro que dudo que ellos sepan cómo organizarlo y gestionarlo, que es la presentación de un proyecto de mejora de la gestión ambiental y de no sé qué del consumo. Me imagino que ellos establecerán con el tiempo los protocolos adecuados para saber cómo se tiene que hacer eso. No entiendo bien cómo, siendo el problema básico
que se plantea de obras de la servidumbre de protección, el reforzamiento de los pilares, que es una obra de consolidación, como una obra de consolidación de pilares se va a condicionar a una mejora de la gestión medioambiental del edificio, no lo sé, no tengo ni idea. Pero en todo caso, esa parte esa parte de la reforma es de los pocos contenidos que sí que tienen sustancia y al cual los vecinos pues sí que se pueden acoger, y es un aspecto de la ley de costas que ha sido muy conflictivo. Entonces se abre un poco, sin aspavientos, la mano para hacer ese tipo de obras. Pero estás hablando de obras mayores. Estoy hablando... Porque de obras menores pasa exactamente igual. Vamos a ver, una obra de reparación, ellos han establecido una distinción entre la reparación y la consolidación. Hasta ahora se podía hacer una obra de reparación, pero que no tuviera la entidad de consolidación cuando la estructura del edificio está mal. Ahora sí. Entonces lo que hay que hacer es pedir una autorización especial a la comunidad autónoma, que se tramita, que se le pide un informe a costas, que los informes de costas los hacen siempre muy severos, se meten en cosas que no son las que se tienen que meter, porque el reglamento de costas establece los puntos estrictos que tienen que ser objeto de informe y ellos hablan hasta de quién mandó al BRIM, pero bueno, el caso es que eso ahora parece que se va a gestionar de otra forma. Me parece que ya conté que le había comentado al director general de costas que si le parecía podía revisar una realidad legal muy dura y que nadie conoce, que es que en la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Está prohibido. O sea, no se puede tener una casa y habitarla dentro de la servidumbre de protección. Está prohibido. Si se tolera es por un tema de derecho transitorio, que está prohibido. No se puede vivir ni en primera, ni en segunda, ni en tercera, ni en cuarta línea. La servidumbre de protección son 100 metros, ni en 100 metros se puede vivir, está prohibido. Dice, mire, usted verá, porque como España es un país que vive, como tantas veces he comentado, de los calamares de la romana y del sol, que esté prohibido vivir en los primeros 100 metros, pues no sé si es conforme, ¿no? Y eso no lo ha cambiado, o sea, sigue estando prohibido vivir uno en su casa en la servidumbre de protección. Que ya digo que como derecho transitorio se puede, pero si hay una demolición total o parcial del edificio, levantamos el edificio, se ha roto la continuidad del uso de antes de la ley de costas, ya no se aplica el derecho transitorio, y la transitoria cuarta dice que ya no se puede dedicar el edificio a esos usos. Ya ha habido gente, por ejemplo en La Manga, que en una época ha dicho no, es que me es más rentable dedicar estos apartamentos de este edificio a oficinas, y los alquilaban como oficinas. Han estado unos años así y después han dicho no, ahora vuelve a ser rentable otra vez alquilarlos como apartamentos turísticos, ya no les dejo, porque ha habido una discontinuidad en el uso. Eso, en fin, es una cosa rara, pero que es así y la gente pues no lo sabe. De todas formas, me gustaría que si pudieras comprobar un punto nuevo que hay en la modificación de la ley de costas, lo digo porque acabo de pedir un permiso, he visto que la modificación habla de 2 meses para contestarte la Dirección General de Costas a tu solicitud de permiso de mantenimiento, de obras de mantenimiento, y en caso contrario se dará por aceptado. Sí, está bien, eso es un silencio positivo. Sí, a mí me han tardado 7. Bueno, pero... Cuando no te dan por aceptado... ¿Sabes? El silencio... ¿El silencio administrativo? ¿Qué haces ante un silencio administrativo? El silencio administrativo es una opción, no una obligación. Y esto funciona de la siguiente manera. Yo presento la solicitud y no me han contestado en 2 meses. Entonces, si quiero, voy y digo, perdone, que ya la tengo por silencio positivo, pero si no lo hago estoy dejando pasar ese plazo, Y si al cabo de 7 meses me dicen que no, es que no. Porque el silencio positivo no es ni negativo, no es algo que opere como una necesidad mecánica, eso no funciona así. Por eso me he preguntado, porque específicamente en uno de los párrafos que hay de la Sí. me gustaría que alguien lo aclarara porque simplemente me daban largas. Y yo decía, pero si eso está en la ley. No, me daban largas. Hasta que finalmente, pese a insistir,
cambiaron, bueno, ya sabe que Pere, por ejemplo, conoce al ínclito que está allí en la Dirección General de Costas de Alicante, se fue de vacaciones, lo cambiaron a otro ingeniero y milagro, apareció mi solicitud y se tramitó. Pero medio 7 meses, La institución del silencio, que puede ser positivo o negativo, teóricamente debe estar regulado en cada normativa sectorial. Si el silencio lo dice así la ley, es positivo o negativo, eso deja mucho que desear. Estamos acostumbrados a no poder beneficiarnos del tema del silencio positivo, porque la ley de procedimiento administrativo dice que cuando el silencio pudiera servir para perfeccionar derechos sobre el dominio público, nunca será positivo. Pero esto no es dominio público. Entonces, pues nada. Pero tampoco hacía falta que lo dijera porque yo creo que eso tenía que ser como la licencia municipal, que si no se contesta en plazo es positivo. Las zonas de servidumbre, en realidad ya es raro que los vehículos de salvamento vayan saltando cosas como tendrían que ir ahora, pero ahí está. El variar esta zona de servidumbre requerirá, y está previsto de inmediato, un nuevo amojonamiento. Vamos a ver, los amojonamientos hace ya tiempo que no los hacen porque no los necesitan. No los necesitan porque los mojones tradicionalmente, pues la gente los cambiaba de sitio, los movía, y cuando no había un GPS diferencial que te ponías en el sitio, picabas y te daban las coordenadas, hacía falta una referencia que era un pedazo de piedra que ya se utilizaban en Babilonia, le llamaban los kudurrus. Pero ahora eso ya no hace falta. Entonces hoy, aunque la ley sigue hablando de amojonamiento, no se hace ningún amojonamiento en ninguna clase. Pero es que no he entendido la primera parte de la pregunta cuando hablaba de servidumbre. Bueno, que es que la zona de servidumbre realmente resulta a veces ilusoria, porque la idea que la ley misma marca de que los vehículos de salvamento ahora podrán pasar es imposible, porque hay paredes hasta casi ahí. La servidumbre de tránsito es una gran ilusión colectiva legal que no existió nunca. Lo mismo que la servidumbre de vigilancia litoral, que era la precedente. En teoría, uno coge la ley de costa y dice, uy, qué bien, qué estupendo, me voy a comprar una bici porque voy a poder andar con la bici por ese pasillo de 6 metros por toda España. Eso ni es así, ni puede ser así, ni va a ser así nunca en la vida. Y eso da lugar pues, a situaciones porque no son de recibo, de gente que tiene un establecimiento de hostelería, que los tengo y muchos, no solamente aquí en Lanzarote, estoy pensando ahora, gente que está, y en Mojácar, y en Sagunto, en un trocito en donde no hay ni tránsito, ni gente, ni nada más, la playa está lejísimo en algunos casos. No, es que esto es servidumbre de tránsito. Oiga, si aquí no pasa nadie. Oiga, que usted, el Ayuntamiento de Sagunto, ha puesto aquí unos pivotes para impedir que pasen los vehículos en la servidumbre de tránsito. Entonces, ¿cómo me dice usted que no puede poner aquí 3 mesas? No puede poner 3 mesas. Sanción, pum, 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 pum. Y dice, pero ¿qué función es la que está cumpliendo? Desde el punto de vista material esto, ¿no? Ninguna. Ninguna. Esto les han hecho un buen favor. Les han hecho un buen favor a los afectados de Alpuria Brava, en Barcelona. Les han hecho un buen favor porque les han cogido, y como son, no sé si 3.500 vecinos, muchos de ellos extranjeros, influyentes, que se han movido mucho, pues les han cambiado la servidumbre de tránsito y se las han puesto sorprendentemente por detrás de la vivienda. Esto, a mí para vosotros también me gustaría que lo consiguierais. Pero eso lo hicieron, en agosto. Todo el mundo callado y no se entere nadie. Yo preguntaría algo. ¿El reglamento de la ley de costas está en vigor? Está en vigor. Y hay, al mismo tiempo que está en vigor, hay una comisión nombrada hace mucho tiempo para modificarlo. Como buena noticia, a ti, Sebastián, te digo que está Rosa de los Ríos en esa comisión para modificar el reglamento de costas, y cuando se hayan terminado los trabajos, pues nada, lo tendremos y a ver qué cuentan los expertos.
No, yo me refiero, no sé si me he explicado bien, es el modificación. Está en vigor. Pero a la modificación de la ley de costas se le ha aplicado un reglamento a esa modificación y está en vigor. No, el reglamento que había del 89 es el que hay y sigue estando en vigor sin tocar y como estaba. Ahora, como ha cambiado la ley, pues tendrán que cambiar el reglamento. O sea, una de las cuestiones básicas y fundamentales que tiene que cambiar el reglamento es el apartado primero de la disposición transitoria 14 del reglamento de costas, que es el que establece ese famoso apocalipsis de 2018, cuando decían que iban a tirarse todas las viviendas de las concesiones anteriores, porque lo que dice esa transitoria es, como la ley de costas establece que el máximo plazo de concesión son 30 años, entonces nosotros decimos en el reglamento que las concesiones anteriores, que son las de la República, básicamente, que se daban para casa de baños, se entenderán reducidas a 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley de costas, que era 2018. Ahora, la ley de costas establece que el plazo máximo de concesiones serán de 75 años, con lo cual, necesariamente tendrán que cambiar la transitoria 14 del reglamento y entonces empujarán el problema un poco más hacia allá. No sé si establecerán reducción de 75 años o qué es lo que harán, pero el caso es que eso tendrá que cambiar el catálogo de los requisitos de la definición de la zona marítimo terrestre, bueno, y una serie de cosas derivadas pues, de cosas que han cambiado y algunas cosas que han cambiado para bien, por ejemplo, el plazo que hay para la transmisibilidad de las concesiones, el plazo que hay para decirle a Costas que ha cambiado el propietario, que era de 1 año, son de 4 años, todas esas cosas, el reglamento cambiará también. Pero no espero grandes cosas. ¿Alguna pregunta más sobre lo que han expuesto Vicente Chelet y José Ortega? A Vicente Chelet yo le haría una. Sobre el tema de costas. Sobre el tema de costas. Sí, sobre el tema de costas. Sí. Vamos a ver. Me ha parecido entender, me ha parecido entender que el ayuntamiento está proponiendo a Costas hacer un deslinde único. Y yo no puedo entender por qué, si tenemos un deslinde en vigor del año 1977, se le da la oportunidad a Costas a que haga un otro deslinde. Si tenemos uno en vigor, ¿por qué se le da esa oportunidad a Costas para que haga un deslinde único en Denia, teniendo un deslinde desde el año 77 y que nos beneficia a todos los propietarios? No, realmente no se le da la oportunidad. Lo que pasa es que la tienen ellos, porque tienen que hacer un plan general de ordenación urbana nuevo, tenemos que acogernos a la ley del 88. Por tanto, tienen que adecuarse al deslinde a la ley del 88. Como el informe sectorial del Ministerio es preceptivo, según la doctrina del Tribunal Supremo, para aprobar el plan general, pues ahí ellos tienen toda la sartén en la mano. Es decir, pero la propuesta que nosotros vamos es corregir todos los deslindes provisionales que hay, corregir los deslindes definitivos, porque sabéis que hacen todos una sur y entran, y hacer un deslinde único en toda la playa, los 15 kilómetros de playa que hay, porque entendemos que la parte sur, que es la de las rotas, pues ese ya ya estamos en tramitación diferente para que se queden a los 20 metros, y ahí en las rotas sabéis que hay un paseo más o menos realizado. A partir también en ese paseo de las rotas lo que vamos a solicitar también es que pase el paseo, el límite de costas pase, el dominio público pase al borde exterior también. Pero ahora ellos tienen la oportunidad porque tenemos que hacer el plan general de ordenación urbana, por tanto el informe sectorial de ellos es preceptivo y vinculante, y a partir de ahí tienen que adaptar todo el deslinde a la ley del 88. Yo seguiré preguntando. Vamos a ver, si el deslinde, ¿cómo es posible que haya un deslinde provisional durante 17 años? Señor Ortega, eso es más que yo te puedo decir que yo estuve afectado en su momento, y yo estoy afectado por un deslinde no provisional sino definitivo, y me afectó personalmente, y he estado luchando, y no solo me ha afectado aquí en Denia, sino también me ha afectado en Oliva, también me afectó porque también tengo propiedades.
pero me ha afectado mucho todos los deslindes. Y pues bueno, ¿por qué 17 años? No lo entiendo, porque todos hemos luchado. Una pregunta, ¿por qué seguís hablando de provisional si te lo aplican en todo? No es provisional, es definitivo. No, vamos a ver, Tienes cualquier es actuación, provisional porque está tienes aprobado por cualquier orden ministerial, modificación. por tanto es provisional. Pero vamos a ver, tú pides cualquier cosa o tienes que hacer cualquier gestión, aunque sea en el registro, en lo que sea, y te dicen que te aplican el deslinde provisional del 95, pero te lo aplican. Si quieres te enseño el escrito del mes pasado. Yo lo estoy sufriendo Entonces, ¿de qué hablamos? ¿De qué hay un yo lo estoy sufriendo, pero bueno, es la ley el señor Ortega sabe mucho más que pero nosotros. no hablemos de un registro Sabemos lo que afecta a la ley de costas y los reglamentos sobre los deslindes provisionales, sabemos la problemática que se creó con el procedimiento de la caducidad, que no caducaron y no han caducado nunca. Y bueno, yo creo que, no sé si me equivoco, creo que en la modificación sí que han cambiado algo respecto a las caducidades, creo. Bueno, no, eso fue en 2010. Pero es legal entonces que te apliquen siempre el deslinde del 95 para todo. No, pero Era un juego ya. me voy a contestar a Sebastián primero y a continuación esto. Estamos en España, ¿eh? O sea, la ley de procedimiento dice que en el despacho de los expedientes se seguirá riguroso orden y sanciona al funcionario que no haga eso, riguroso orden. Primero el que se empezó primero, después el que se empezó después. Pues no. ¿Por qué no? Porque cuando en el 2002 se reformó el artículo 12 de la Ley de Costa para establecer un plazo de caducidad de 24 meses para la tramitación de los expedientes, los tribunales dijeron que ahora sí era de aplicación la institución de la caducidad, que significa que si no lo tramita dentro de ese plazo se anula. En realidad ya empezó a ser de aplicación con la reforma del procedimiento del 99, diciembre del 99, cuando se cambió la redacción del artículo que hablaba de la caducidad. Entonces, resulta que a partir del 2002, pero también a partir del 99, los expedientes de deslinde tienen que tramitarse dentro de un plazo y si no, se anula y otra vez a empezar. Yo he anulado ya unos cuantos, por lo menos 3, con ese tema en la Audiencia Nacional. Y lo que hacen es que tramitan los expedientes que se han iniciado después que han entrado en vigor esta reforma, y los que se iniciaron antes, como esto del 95, los dejan ahí y decir, ah sí, he oído por ahí que dicen que el riguroso orden de incoación, pero esto no, porque no, y ahí los tienen. Y entonces enlazamos con la otra situación. Yo no he visto desvergüenza mayor, ni cara dura mayor, que situaciones de esta, es decir, tengo un deslinde abierto hace 18 años y medio y le estoy aplicando a usted en una casa que es de su propiedad una suspensión provisional de licencia. Yo digo, no, es decir, yo quiero pintar mi fachada. No, porque la ley dice que hay suspensión de licencia. Digo, ya, pero es que hace 18 años que no. Y es que no, que no. Vamos, yo tengo un caso de una señora que tiene, también hace 16 años que está así, una casa. Vienen los vándalos, le destrozan la casa, le queman la puerta, le rompen la valla, hacen pintada y le dice a Costa, oiga, déjeme que haga... No, porque hay suspensión de licencias. ¿Y sabe lo que pasa con eso? Que como son terrenos entre la antigua y la nueva delimitación del dominio público, tendrá derecho a la concesión. Pero es que la concesión se da con el mantenimiento de los usos. Y si no hay uso, no hay concesión. Y si no hay puerta, no hay uso. Luego, si no hay puerta, no hay concesión. Y si no hay puerta, no hay indemnización. Expropiación sin indemnización. Esto es una vergüenza lo que pasa en España. 16 años están así. Desafortunadamente, con relación a lo que dicen de los planes de ordenación urbana, hay una disposición transitoria del reglamento de costas que dice algo tan grave y tan terrible como que cuando el Ministerio tiene que informar un plan de ordenación urbana y no haya un deslinde aprobado, pero haya un deslinde provisional, se tendrá en cuenta el deslinde provisional. Y esto es que el reglamento de costas lo han escrito ellos, lo han escrito los ingenieros de costas,
y se han fabricado un reglamento de costas para ellos, para que les vaya divinamente y para hacer lo que quieran con la gente. Y entonces no tienen ninguna prisa. Y tienen la dureza de alma y de corazón de dejar que una familia esté así 18 años. En Santa Pola, por ejemplo, llevan entre que se anula y se pone en marcha, llevan como 25 años así con deslinde. Y con suspensión provisional, y usted, yo ahora tengo, pues eso, otro contencioso de uno que arreglaron un parking. No, usted por qué arregla el parking, si estoy en suspensión de licencia, ve, déjeme en paz. Bueno, pues esto es lo que está pasando también. ¿Puedo leer una cosa, Ortega? Escrito de la Generalitat del martes pasado. Dice, tercer punto. En el tramo de costa que nos ocupa existe un deslinde en tramitación DL593 autorizado con fecha 7 de marzo del 95 por la entonces Dirección General de Costas. La servidumbre de protección en la zona tiene una anchura de 20 metros. La zona donde se sitúa el edificio se encuentra el servidor de protección, y encima me dicen que es que la esquinita de mi voladizo, no de la casa, sino el voladizo de la terraza, por la escala de la línea que ellos ven en el ordenador, está en servidumbre de tránsito. Pero aplican el deslinde del 95, siempre se refieren al deslinde del 95. No, y yo discrepo de él y le voy a explicar el porqué. Y discrepo claramente, porque en esta asociación y en este momento aquí hay personas que les han concedido una licencia para construir un muro de protección de su vivienda en dominio público. Bueno, pero... Y están aquí. Y por lo tanto les han concedido oficialmente y no los han sancionado y los han autorizado. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Dónde está, cuál es el provisional y cuál es el oficial? Eso es aleatorio. ¿Cuándo me aplicas lo que tú quieres y lo que no quieres no me lo aplicas a mí o se lo aplicas al señor de rayas o a la señora de blanco? Es un deslinde provisional que lo aplicas cuando quieren, pero sigue siendo provisional, porque hoy en día están dando licencias de construcción más alejado de ese deslinde provisional, más hacia dentro del mar, a 6 metros de la línea del dominio público del año 77, del deslinde del 77, en esta zona, y está clarísimo. Lo que le digo es que cualquier vecino, excepto, como sabemos todos, que aquí la posición es igual para todos, a cualquier vecino nos están explicando que el deslinde de hoy es el del 95. ¿Y por qué hay una persona que solicita la construcción de un muro y la autorizan a que construya? Pregúntaselo a él. Pues entonces, ¿cuál es el deslinde? ¿Está en vigor o no está en vigor? Y el otro también. Y el otro también, el del 77 también. Ya les digo que aquí esta noche hay personas que están autorizadas a eso. Acabará el proceso del trámite de la aprobación del nuevo plan. Pues no lo sé, de verdad, no lo sé. Primero porque va a haber una modificación de la ley urbanística valenciana que se aprobará, si no falla nada, en enero el proyecto y por tanto va a pasar a las Cortes Valencianas a su discusión. El tema está, lo he repetido al principio en mi primera intervención, es que cuando solicitamos el informe sectorial y que es preceptivo, nos dijeron que primero hagamos el plan general y cuando lo tengamos hecho y aprobado, lo enviemos a Madrid y ellos nos dirán si la línea es correcta o no es correcta que hacemos. ¿Qué ocurre eso? Que tú no puedes aprobar un plan general sin saber la línea de deslinde, porque, estábamos comentando, es que se vuelven a cargar todo el suelo urbano, porque te van a poner la línea por donde ellos quieran. Por tanto, lo que tenemos que conseguir, y uno de los motivos que vamos a hacer esta aprobación en el Pleno, solicitando la anulación y un único deslinde, es porque necesitamos hacer un plan general. Es decir, lo que todo el mundo queremos, incluso yo porque estoy en el ayuntamiento defendiendo todo, es saber cuál es la línea, cuál es la zona de tránsito, la línea de protección y los derechos que tiene todo el mundo. Porque es la mejor manera de todo el mundo saber lo que tenemos. Pues es que es difícil. Esto lleva, de alguna manera, la idea de Sebastián, del 77. Es la idea que lleva. Vamos a ver, el ayuntamiento desde el principio siempre ha sido defender y consensuar. Yo siempre, todas las corporaciones anteriores que ha habido, siempre se ha tratado de llegar a un consenso.
de unas líneas con los vecinos, el ayuntamiento, porque entiendo que es la mejor manera. Ha sido imposible siempre para Alicante. Es decir, en Alicante nos han hablado de Ángel Muñoz, que vuelve a estar allí, yo tampoco lo sabía, me lo habían dicho antes, y Ángel Muñoz lo conocemos aquí. Es decir, justamente era el que estaba en el Servicio Provincial de Costas de Alicante, y es el que inició todos los expedientes del año 95, a excepción de 2 o 3 que se iniciaron en los años 2000, que afectaba ahí en Albaranas o algún trocito pequeño. Todos los demás se iniciaron en el año 95. Oye, una cosa, y ahora, por ejemplo, si cambia el gobierno y llegan los socialistas, ¿qué nos pasa? Yo lo único que sé, el gobierno central, yo no sé lo que pasará. Yo lo único que sé es que sí que lo han recurrido al tribunal. Yo sé que lo han recurrido al Tribunal Constitucional. Tampoco he leído en qué se han basado en recurrir al Tribunal Constitucional, si han presentado la demanda, sobre el articulado, que eso no lo he leído. Es decir, tampoco tengo más noticias. Yo sé que está recurrida la modificación del Tribunal Constitucional. Es que estamos cogidos de... Pero bueno, estamos cogidos por Costas, por los ingenieros. Yo la última reunión que tuve fue con la que estuvo profesionalmente, María Auxiliadora. Ella he discutido bastante con ella. Y bueno, me dijo que era imposible llegar a un acuerdo para un término. Eso es lo que me dijo, imposible, porque nosotros tenemos que aplicar la ley. Y bueno, bien, la ley. ¿A vosotros cuánto tiempo os falta de estar en el gobierno? Pregunto. Elecciones en el 2015. ¿Cuánto? 2015 elecciones. 2015 elecciones. Pero vamos a ¿Y ver. eso cuándo se va a firmar? No, nosotros lo que vamos a hacer es una moción para el Pleno. Se tiene solicitando esos 4 puntos que he dicho yo que vamos a solicitar. El de las rotas está ya solicitado porque teníamos un plazo de 3 meses, si no me equivoco, y ahí sí que se solicitó. ¿Y por qué aquí siempre somos los últimos de Denia? No, porque se está preparando, porque estamos hablando de deslines provisionales, estamos hablando de deslines definitivos. ¿Pero por qué no empezáis por aquí y continuáis No, porque aquí? ahí era un plazo de 3 meses, ahí no teníamos más. Ahí Nunca tenéis plazo para nada. La zona esa, estamos desangelados de la mano de Dios. No, no sé. No, sí, es verdad. Podría hacer una observación, sí, me gustaría hacer una observación sin previa provocación, pero que es para el ayuntamiento, que es para el concejal, y es la siguiente. Cuando se hace o se modifica un plan de ordenación urbana en el litoral, Costas tiene un informe vinculante. Ese informe vinculante no tolera que se declare suelo urbano ni nada que se le pueda parecer los terrenos que han quedado dentro del dominio público. Porque ellos parten de un concepto anticuado y erróneo e ilegal que es dominio público igual a playa salvaje. Eso no es así, porque hay muchos espacios, muchos de dominio público, en los cuales sigue habiendo viviendas en concesión que se van a quedar por 30 años, por 60 años o por mucho más tiempo. En Arenales del Sol, por ejemplo, pasó eso. Pusieron un informe vinculante en Elche, en el plan de ordenación de Elche, y dijeron: esto solo es urbanizable porque lo digo yo, y hasta que yo no diga otra cosa aquí no se aprueba el plan de ordenación. Hasta que usted no me lo ponga como suelo urbanizable. Suelo urbanizable. Vienen a exhalar desde la ciudad y piden licencia y dicen: no, porque esto es suelo urbanizable, esto está fuera de ordenación, no hay licencia para exhalar gas. Bueno, hay que racionalizar este tema en la gestión urbanística. Hay que hacer que estas personas que están en Madrid entiendan que si va a haber un núcleo de población que va a estar 60 años en pie con la gente viviendo, durmiendo y comiendo y cenando, tendrá que ser suelo urbano o algo que se le parezca. No se puede dejar a estas personas fuera de ordenación, porque tienen todo el derecho del mundo. ¿Qué más da que estén en propiedad o que estén en concesión? Tienen todo el derecho del mundo a estar por 60 años. Tiene que seguir siendo suelo urbano o crear una figura prima hermana o gemela del suelo urbano que diga suelo urbano con una cosita de costas, pero que esta gente pueda tener licencia de obras para las cosas que quieran. Ahora bien, es que me he acordado por esto que decía de la reforma de la ley urbanística. Si no la habéis cambiado, hay una ley que es la ley de suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana, cuyo artículo primero dice terriblemente: los espacios que sean dominio público natural tendrán que tener la calificación de suelo no urbanizable y de tal y tal. Hay que modificar esa ley. Hay que modificar esa ley.
porque el que ha hecho esa ley no sabía lo que estaba hablando. El que ha hecho esa ley seguía con ese concepto inculto, de incultura jurídica, de no saber de que el dominio público natural me suena a lagartija y a pedrusco, y eso no es así. O sea, anótatelo y cuando puedas hablar con los jefes, pues a ver si le hacen un cambio. El jefe de servicios jurídicos. Pero no sé si pagan impuestos ahí, los que viven así. Eso es dominio público, sí, sí, para pagar impuestos. Eso es dominio público y si es vivienda, paga el IBI porque el Ministerio de Hacienda sabéis que está dentro del catastro y por tanto, como vivienda, tiene que pagar por la ley de catastro. Si aquí no estamos, aquí no nos escapamos nadie. No, lo que pasa es que siempre te miran del lado peor. O sea, a mí me gustaría que me miraran igual de los ojos. No sirve para pagar, pero no para tener mis derechos. Sí, yo lo entiendo porque soy afectado directamente. Y vamos, y es un tema que preocupa, llevamos muchos años con este asunto. No damos solución, el plan general del año 90 se anuló en su momento, el del año 2000 se anuló, el del año 2004 se anuló el año pasado, hemos tenido que hacer otro, la Generalitat Valenciana, otro plan general transitorio y estamos redactando otro nuevo, pero que nos encontramos con las circunstancias de que la Dirección General de Costas pues, no termina de definirse, es decir, vamos a hacer unos trabajos, pagamos a una gente, es decir, pagamos a unos señores que están redactando, lo tenemos que llevar a un pleno, lo elevaremos, no puede aprobarlo la Generalitat porque falta un informe sectorial y ese informe sectorial puede ser que se cargue todo el plan general. Y volvamos a empezar de nuevo. Fíjate en qué posición también estamos trabajando. Es yo entender que cuando muchas veces, y yo entiendo que venís a presentar las quejas, es que a veces no sabes qué responder, dices, es que no sé yo tampoco en qué situación estoy. Porque el Ministerio no me da la solución. Yo lo que quiero es que me diga, la línea está aquí, pues digamos, y de ahí trabajamos. Porque podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero por lo menos sabemos de qué punto de partida iniciamos. Es que en este momento no lo sabemos. Es que no sabemos nada. Entonces, pues a partir de ahí, pues lo que tenemos que hacer son iniciativas, se hacen reuniones y vamos a ver cómo podemos ir evolucionando el asunto. Si te sirve de anécdota, mi última confrontación con la Generalitat, con Costas de Valencia, fue intentar explicar a los funcionarios que mi dirección de calle era la playa, aunque tenía una dirección de correos. Decía que era imposible. Bueno, a veces no lo entienden, pero bueno, también he ido por ahí. Bien. Sí, José. La ley del 88 se carga todas las leyes anteriores. Entonces, la aplicación de esa ley nos da una concesión hasta 75 años. Pero contempla igual las viviendas que se han construido después del 88, las legales que las que no son ilegales. ¿Nos trata del mismo modo todos? No. Eso de la concesión de 75 años, de hasta 75 años, Está establecido en el artículo 2 de la Ley de Reforma, que dice casi literalmente que las concesiones actualmente en vigor se podrán prorrogar por un plazo de hasta 75 años y luego en otro párrafo dice que esta ampliación de concesión será de aplicación a las concesiones indemnizatorias, la transitoria primera, etc. Pero esto no tiene nada que ver con legalizar lo que no es legal. O sea, si tú no tienes legalidad, no tienes una concesión. Si no tienes una concesión, no tienes una prórroga de esa concesión. Si alguien empieza, por favor, que nadie salga de aquí con la idea de que esto es jauja, que no es así. Esta ley no va a servir para hacer tabla rasa, que es lo que se ha traducido. O sea, si tenemos un derecho transitorio, derivado de la transitoria primera, que establece dónde están y dónde no están, tenemos una concesión y si no, no. Y es cierto que han mejorado en algún pequeño aspecto. El apartado segundo de la transitoria primera y el apartado tercero de la transitoria primera han mejorado alguna cosa, pero no como se tenía que haber mejorado, porque entonces se les dice, el apartado segundo se aplica a los deslindes, por ejemplo, que ratifica el anterior. Ya había un deslinde anterior y luego hacen uno nuevo y va también por ahí. Luego, cuando entró en vigor la ley de costas, eso ya era dominio público. Entonces, si estaba inscrito en el registro de propiedad y somos tercero hipotecario, que es el que compró, no el que heredó, entonces tenemos derecho a la concesión. ¡Qué estúpido que es esto! Esto viene de la ley de costas del 69. ¡Qué estúpido! Es muy estúpido.
muy estúpido. Si no eres tercero hipotecario, no tendrás derecho a la concesión. Quiere decir que si yo tengo un vecino que tiene una casa y yo tengo la mía, y el vecino la ha comprado y yo la he heredado de mis padres, él tendrá la concesión y a mí me derribarán la casa. ¿Por qué? Por haber heredado. Porque mi culpa consiste en que he heredado. Porque no soy tercero hipotecario. Y esa es una de las partes del sentido de la reforma. Y en el apartado tercero, transitoria primera, exactamente igual, que es cuando no se había aplicado ningún deslinde, que es el primero, que aquí no se da el caso casi en ningún sitio, pero en Canarias está a la orden del día. Pues también, exactamente igual, si usted es tercero hipotecario, se ha salvado. Pero como te lo haya hecho una donación los padres, o hayas heredado, despídete. Hostia, ¿pero esto por qué? Esto viene de la ley del 69. Ya escribí un artículo en el blog hace tiempo explicando el desastroso tratamiento del tercero hipotecario en la reforma, pero en mi caso, o sea, es que nada. Bueno, vamos a ver, yo voy a preguntar, no sé a quién exactamente, pero voy a preguntar. ¿Qué pasa con el espigón este que se ha quedado sin hacer aquí a la altura de los patos? Porque claro, si Denia es parte de culpa de que a nosotros nos pase esto, lo primero que tiene que hacer Denia, antes que un paseo marítimo, es arreglarnos esto, creo yo. Porque el paseo marítimo no hace falta, pero esto sí. Bueno, no sé, no has dicho que hay un plan de hacer un paseo. Yo lo explico. Hubo un proyecto de regeneración de estas playas que teóricamente empezaba en la Punta del Molín y se acababa en el Campo de los Patos. Lo fueron reduciendo primero por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de presupuesto, y cada vez era más pequeño el proyecto. Al final hicieron un proyecto, o sea, el último proyecto, el último modificado, consistía en empezar en Almadraba, a la altura del Barisa, y acababa en el Campo de los Patos. Cuando empezaron a hacer el proyecto, los espigones y tal se dieron cuenta que no tenían arena. ¿Por qué? Porque en el proyecto la arena que tenían que traer era de la Sierra Chevada de Benidorm. Entonces, como eso, después de redactar el proyecto, que se convirtió en un LIC, que es un lugar de interés comunitario, entonces no se podía sacar la arena de ahí. Estudiaron varias posibilidades, algunas peregrinas, como traer arena de Ayora, con lo cual eso era prohibitivo económicamente y luego porque era un riesgo de, no sé, centenares de camiones transportando arena, alguno tendría un accidente seguro. Entonces la probabilidad era muy alta y entonces evitaron también, eliminaron esa posibilidad. Y al final, el que entonces era director de costas, que era de Oliva, tuvo la peregrina idea de comprar la arena en las canteras de allí. Y se rellenaron esos espigones con esa arena. Cuando querían hacerlo ya en la parte de los debeses, los vecinos se opusieron terminantemente a que se utilizara esa arena. Yo no sé si algunos de ustedes que conocerán el tema de Bonamar y tal, conocerán. Parece ser que esa arena ha sido una batalla. Eso no es arena, es algo. Y vamos, que además en la época que estamos del estudio de los impactos ambientales es increíble cómo algo así se haya podido consentir, ¿no? Bueno, el caso es que aquí se opusieron los vecinos y entonces ellos recularon y dijeron, bueno, como no tenemos arena, no podemos continuar. Y han dado por terminado el proyecto. En una reunión que tuvimos en el Ayuntamiento de la Alcaldía, en el Ayuntamiento de Denia, con la anterior corporación, vinieron los ingenieros, el redactor del proyecto, el director de obras y otro técnico más de costas, y dieron por acabado ese proyecto. Lo dieron por terminado. Y es un proyecto inacabado totalmente. Entre otras cosas, porque para hacer los espigones pues hay que hacer unos cálculos muy complicados y todas las cosas. Como sabéis, los espigones no son rectos del todo, alguno tiene forma de T al final y tal, ¿no? ¿Por qué todo eso? Bueno, pues por la dinámica del mar, por las mareas, por no sé qué, por las corrientes, ¿no? Y tiene que ser así. Y se tienen que rellenar entre espigones hasta una altura determinada, o sea, hasta una distancia determinada con un tipo determinado de arena. Si no, el espigón no funciona. Tampoco lo han hecho porque no han utilizado otro tipo de arena. Y el último espigón no tiene soporte. Está sin soporte por el lado este. ¿Por qué? Porque no se ha acabado. Pero ellos han dado por terminar el proyecto y no lo van a continuar. ¿El peligro? Hay peligro de que ese espigón en un temporal se lo lleve. Increíble.
increíble. Sobre el tema de la arena, ¿Cuál es el yo no conté, ¿Cuál es el último? no dije nada el año pasado Los apartamentos son Increíble. sobre el proyecto de extracción de arena en agua profunda del Golfo de Valencia, lo comenté, ¿no? Bueno, este verano, este mes de agosto, he hecho un informe con el Ministerio de Medio Ambiente por parte de la Cofradía de Pescadores sobre el proyecto de extracción de arena en aguas profundas del Golfo de Valencia para la realimentación de playas. Y yo, una de las cosas que he dicho en ese informe es que no consta a dónde se van a echar las arenas. Ellos se guardan eso, va a decir, bueno, ahora esto, que se corte bien, le ponga arena y que no. Como esta actividad es una actividad que no admite el almacenamiento transitorio de la arena, sino que yo chupo aquí y tiro allá, entonces una de las cosas que he pedido cuando he hecho ese informe al Ministerio de Medio Ambiente ha sido que se subsane el defecto y que digan dónde van a tirar la arena. En este caso, por los intereses pesqueros, por temas de bivalvos y cosas así. Pero esto a vosotros os interesa mucho. Es decir, yo creo que tendríais que políticamente interesaros por el tema de este proyecto para saber a dónde va a ir esa arena. Porque a lo mejor puede haber aquí preferencias políticas, preferencias de hacer una playa artificial en un sitio donde no la hay y todo esto. Os aconsejo que políticamente y legalmente os interese y que diga yo quiero arena también de esa. Yo respecto a eso quiero comentar que tenemos una cita con la alcaldesa de Denia que nos la concederá esta semana y es para hablar de ese proyecto, porque incluso se ha comentado que tiene el informe de medioambiental, que lo tiene todo y lo único que falta es dinero para comer. No, es cierto. ¿Es así? No, no es así. A nosotros nos han devuelto el proyecto diciendo que hay datos que no están claros para la declaración de impacto ambiental que tiene que hacerse. Es que se confunde porque el ejecutor y el redactor del proyecto es medio ambiente, pero el que tiene que hacer la declaración de impacto ambiental, que es una cosa aparte, también es medio ambiente. Entonces, para la declaración de impacto ambiental que hace el Ministerio de Medio Ambiente, faltan datos. Nos han pedido otra vez el informe y tal, y yo por eso he hecho a trancas y barrancas este mes de agosto el informe. No es cierto, eso no es cierto, no está aprobado ni va para adelante todavía, no está hecha la declaración de impacto ambiental, y a continuación, supuestamente, tiene que haber una resolución administrativa del Ministerio de Medio Ambiente diciendo, vale, pues que se alista la declaración de impacto ambiental, y no hay ni una cosa ni la otra. Una pregunta, ¿alguien me sabría contestar? Nosotros somos de Guaramar, ¿no? Y hay la parte del espigón que es de arena. A mí me han dicho que está declarada como playa salvaje y por eso pasan las máquinas. Pero bajan los coches hasta la orilla del mar. Hasta la orilla del mar. No, el trocito ese, un trocito que hay entre el espigón y Adelfa. Vale, ¿a quién hemos de acudir para decir que no pasen los coches hasta la orilla del mar? Es que estamos bañándonos y tenemos los coches. Que además que no se puede ni estacionar ni circular por la arena, por la arena está prohibido, la ley está Pues prohibida. hay un parking estupendo. Pero porque no hace lo que abrieron. Cuando hicieron el espigón abrieron un camino y no para que gobernación. Mira, perdona, es que abrieron un camino para hacer el espigón. Y abrieron un camino artificial. Y ese camino lo han cerrado. Y no lo han cerrado. Entonces todos los coches pasan hasta ¿A quién ha acudido? Hasta caravanas ha habido aparcadas ahí, caravanas, Voy a hacer un escrito al ayuntamiento para gobernación, para la policía local, para que tome las medidas. Llamamos y poner unidad seguirlo también. Presentarlo por se van escrito. y ya. Presentarlo por escrito. Sí. Mejor que el teléfono y todo, presentarlo por escrito porque quedan las constancias y entonces sí que si algún día a mí, que yo no llevo gobernación, me decís algo, oye mira, es que lo presentamos por escrito. Gobernación. Eso es gobernación, sí. Cerrar el camino. Claro, porque al final es medio ambiente, gobernación y al final son los que van a decidir pues poner una cadena o poner algo para que no acceda, no haya un acceso. Sí que lo, ahora a ver, sí que lo, bueno, por lo que sea, no pasa nada, pero bueno, sí que... O sea, gobernación.
¿Para qué poner una piedra bien grande y ya está? Al ayuntamiento. Teníamos piedras y las quitamos. Una piedra bien grande. Por escrito, por favor. Pero ¿a qué departamento? ¿A medio ambiente? Presentáis a gobernación y gobernación, pues la policía que tiene que es la que, porque la policía la policía es la que va a actuar. El medio ambiente a lo mejor dirá la orden porque se está accediendo a la playa, pero bueno, la policía, sabéis que ahí en verano se ponen los policías de control de vigilancia de seguridad en las playas. En teoría ellos tenían que haber informado de eso que está ocurriendo. Pues mira que se lo hemos dicho, pues se lo hemos dicho con todo. Yo se lo preguntaré a los dos policías que hay. La queja es que esta playa está abandonadita. Está la pobre hecha una pena. Cada vez está peor. Yo creo que hace 40 años estaba mucho mejor. Por supuesto. Estaba mucho mejor que ahora. Ahora está hecha una pena, todo abandonado, todo tirado. Un muro que hay allí, cerca de donde tienes el restaurante, un muro que ahí vamos a tener un disgusto, porque los niños saltan, se tiran, y es un muro que va a caer. Y eso habría que hacer algo. Eso está denunciado. Y ahí se ponen a tomar el sol y ahí el día que caiga ese muro mata a una persona. Eso está denunciado ya y el propietario del muro ese, o sea, está ya requerido para que lo derrumben. Lo que no entiendo yo es por qué necesitan tanto tiempo para derrumbarlo. Pero bueno, esa es una cosa que... Perdón. La gente se está marchando. Yo, si no tenéis más preguntas sobre el tema, vamos a hacer una cosa. Yo solo una pregunta, Vicente. Muy corta. ¿Quién la va a apoyar? Es decir, en Denia, el Partido Popular está de acuerdo en apoyar la moción. ¿Y los otros grupos? En principio puedo decir que hay un equipo de gobierno, el grupo que está apoyando al Partido Popular también es partidario de esta idea, porque está llevando este trabajo también. Y después de la oposición, el Partido Socialista ya se ha definido muchas veces, es decir, por ejemplo, en la propuesta de las rotas para que pasara a aplicar la disposición transitoria de 100 metros a 20 metros se han abstenido en la votación del Pleno Municipal, por tanto, ni dijeron que sí ni dijeron que no. Cosa extraña porque incluso a un concejal le afectaba particularmente del Partido Socialista. Y los otros dos grupos, el Grupo Nacionalista, yo no sé cómo se definirán, más o menos también lo sabemos, creo que entenderá que no, porque habla sobre la protección, y el PSD normalmente apoyará, lo normal es que apoye esta iniciativa también. Pero bueno, vamos a ver a negociar, siempre negociamos. Bueno, pues vamos a, ya son las 9:20, vamos a acabar ya la asamblea sobre el alcantarillado y es una inquietud de todos, pero claro, no es tema de esta asamblea, así que cerramos la asamblea y bueno, agradecemos a Vicente Chele y a José Ortega sus intervenciones y Sebastián va a comentar algo sobre el tema. Bueno, el tema del alcantarillado es un tema que nos preocupa a todos los vecinos y que tenemos ganas de que se haga ya de una vez aquí en la isla. Ayer mantuvimos una reunión en el Ayuntamiento de Denia con el concejal que lleva el tema y esto no tiene nada que ver con esta asamblea, con esta asociación, sino con la asociación de vecinos de aquí del Basol, que vamos a realizar la próxima semana la asamblea. En esa asamblea el único punto del día que va a haber va a ser el tema del alcantarillado, que vamos a dar las explicaciones que podamos, porque hay muy poco con respecto a la zona esta nuestra, aunque muy conflictiva. O sea, daremos esa explicaciones. reunión porque nos ha hecho en agosto, ahora no hay nadie. Ahora no hay nadie, no nos podemos meter en internet. Claro, Perdone, sí, yo puedo decir una cosa, nosotros esa asociación si no se remedia va a desaparecer porque la gente no participa. Pues yo les animo a ustedes que tienen muchas ganas y mucha voluntad a que entren ustedes en la ejecutiva y asistan ustedes a las reuniones que se celebran aquí en participación ciudadana en Denia, a las cuales el único que va de la zona soy yo siempre, y podrán estar ustedes informados de qué es lo que pasa, porque las asambleas se deciden pues bueno, cuando se puede, porque muchas veces no están aquí las personas que la forman. Es una pena. porque no vivimos aquí, como no nos lo hagan. Mira, yo solo te voy a puntualizar una cosa porque estamos pendientes también de
poderles dar más datos a la asociación, porque se están terminando unos expedientes, os puedo decir que el proyecto para terminar todo el alcantarillado, el conector, está terminado. No solo para terminar el tramo que queda pendiente, que son 100 metros, sino la limpieza de todo el colector, porque hay que limpiar todo el colector desde el Parisa hasta revisar las bombas y revisarlo todo. El proyecto está terminado, son 400.000 euros, que ese proyecto va a salir, si no falla nada, en licitación en octubre. Y por tanto, la empresa que se lo adjudique, terminarlo, y para ya marzo, es una obra de que no dura más de 3 meses, porque está previsto desde el proyecto, poder estar terminado ya para marzo, que es porque además os tengo que decir que también estamos muy presionados por la Confederación Hidrográfica del Júcar, porque también todo el alcantarillado está preocupa, y estamos pendientes de que pueden empezar a aplicar sanciones al ayuntamiento por no terminar el alcantarillado, y además hay un problema también con Vergel, porque se están utilizando parte de las tuberías del alcantarillado de Vergel en otros ámbitos, y también sabéis que está provocando que parte de las aguas residuales han ido a algunas zonas de barrancos que se han tenido que limpiar puntualmente. Por tanto, ahí os avanzo eso. A ellos les avanzaremos más cosas porque hay unos expedientes abiertos que en estos momentos nos pueden dar de verdad más datos, porque se están terminando, pero el proyecto está terminado, todo el proyecto para licitarlo. Te digo de verdad, hace tiempo que está terminado, pero no se ha podido licitar. No, si el dinero está. No se puede licitar porque hay un problema de un trámite administrativo que no se puede encontrar. Bueno, pues nada, muchas gracias. Buenas noches. Hola.